desde el día 1 de la pandemia, hace aproximadamente 2 años, hemos venido en forma sucesiva dialogando con el doctor Enrique Terán, médico epidemiólogo, farmacólogo, quien se ha especializado también a lo largo de estas largas jornadas en el tema de la COVID-19 y su avance en el territorio nacional. Doctor Terán, usted ha sido una voz por lo general crítica, con criterios de carácter científico, por supuesto, en cuanto a la forma en que se ha manejado este tema del COVID en Ecuador. Con lo señalado por el presidente de la República, con las decisiones del COE Nacional, ¿se está actuando correctamente por una parte y por otra va llegándose al fin de los efectos de la pandemia en Ecuador? Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y gracias a la audiencia que nos acompaña. La pandemia es un fenómeno global, como ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud. No se le puede dar el carácter de local, y ahí comenzamos con una pequeña discrepancia, porque el Ecuador no puede declarar que la pandemia está ya controlándose o que está camino a desaparecer. Hay que tomar el contexto internacional para ello. Las pandemias tienen que hacer una transición hacia endemia, y eso todavía no ha sucedido y parece ser que va a tardar todavía algún tiempo en suceder. Quizá vale la pena, doctor Terán, comenzar por comentar, describir cuál es el entorno internacional. Bueno, nosotros a nivel internacional tenemos dos factores importantísimos a tomar en consideración. El primero, los brotes que siguen apareciendo. Hemos visto todos en las noticias, China desde hace un par de semanas está en una situación crítica, ha confinado a millones de personas a aislamiento completo. Claro, un gobierno como el chino puede darse el gusto de hacer ese tipo de medidas. Hemos visto Hong Kong, que fue un país que había marcado la diferencia en el manejo inicial de la pandemia, que quizás ha pecado de sobreconfianza y tiene ahora repuntes sumamente grandes. Y la última semana y media se ha visto en Europa que varios de los países están presentando un crecimiento en el número de casos que podría ser inusual o también podría ser preocupante. En la misma Latinoamérica nosotros tenemos fluctuaciones sumamente grandes. Entonces, ese es el factor número uno. El dos es cobertura vacunal. La inequidad vacunal hace que existan todavía dentro de nuestra región países que están con vacunaciones todavía sumamente bajas, vacunaciones que ni siquiera están todavía llegando a la dosis de refuerzo y que por lo tanto dejan la problemática latente. Entonces, en ese contexto, Ecuador se convierte en una burbuja, digamos nosotros, de una situación particular. Y como dijo el señor presidente, Ecuador hizo un cambio histórico en términos del manejo de la COVID-19 y creo que todos lo hemos aplaudido por la gran adopción vacunal que hubo con el Plan 900. Sin embargo, y hemos sido enfáticos que parecería que ahí se le acabó el combustible al ministerio, y a partir de esos 9 millones de vacunados en los 100 días, el crecimiento vacunal ha sido sumamente lento. Ecuador está con una vacunación global sobre los 17 millones de habitantes que somos, que está alrededor del 76-77% de la población con las 2 dosis. Gustavo, cuando uno analiza la dosis de refuerzo, Ecuador está en el 27%. Esos datos necesitan transparentarse, esos datos necesitan analizarse. No puedo yo indicar que no ha habido decremento en el número de casos en las últimas semanas. Desde el pico que tuvimos en enero por Omicron, hemos ido afortunadamente disminuyendo el número de casos, pero estamos manejando la última semana 1,200 casos diarios. ¿Cuántos casos había en el mes de noviembre? 200 casos diarios, es decir, hay 6 veces más casos. Afortunadamente, Omicron es de menor severidad, sobre todo en las personas vacunadas, pero la pandemia no se ha solucionado. Entonces, seamos cautos en la comunicación para que no generemos ese conflicto de interpretaciones.
Si a mí me dicen que la pandemia va rumbo a la extinción, ¿para qué me vacuno? Ya no hace falta entonces recibir esa dosis de refuerzo y por ende ese peligro latente va a estar siempre rondando en el ambiente. Hoy viene un partido de fútbol de la selección en Guayaquil, donde el ministerio reconoció públicamente ya la presencia de al menos 5 casos de la subvariante BA2 de Omicron. Esperemos que la gente que asista vaya vacunada con la dosis de refuerzo y por supuesto que se mantengan las medidas de autoprotección, al menos con mascarilla, porque distanciamiento ya no habrá. ¿Qué efectos se han visto últimamente en Ecuador y qué importancia tiene un anuncio que hizo la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, que es una de las que ha venido trabajando genéticamente con las variantes de la COVID-19? Se anunció que una variante BA.2 de Omicron había sido detectada en Ecuador. ¿Qué relevancia tiene o tuvo ese anuncio? Bueno, es importante añadir a lo que mencionábamos antes que el Ecuador desde el inicio de la pandemia, esto hemos conversado, Gustavo, varias veces, tiene una deficiencia diagnóstica sumamente grande. El número de pruebas diagnósticas en el Ecuador han ido en picada y ahora no es la excepción. Por lo tanto, a menos diagnóstico, menos casos y por lo tanto los números no son del todo reales. Mucho menos hemos tenido aporte en el diagnóstico genómico. La Universidad de Espíritu Santo, como usted menciona, al igual que nosotros, la Universidad San Francisco de Quito y el INSPI, que pertenece al Ministerio de Salud Pública, han venido trabajando a cuentagotas en el diagnóstico genómico de las variantes circulantes. En el mes de noviembre del 2021, cuando se identificó la variante Omicron, se habló que tenía diferentes linajes, diferentes tipos. El BA1, el más común, el que más rápido se esparció a nivel mundial, pero había también el BA2, el BA3, etc. Este BA2 es más transmisible inclusive que BA1, quizás no es de mayor severidad afortunadamente, pero sí es más transmisible. Y lo que preocupaba un poco más es que parecía que no había protección cruzada entre BA1 y BA2. ¿A qué me refiero? Si una persona se contagia con BA1, se puede contagiar con BA2. BA2, al igual que BA1, escapa mayoritariamente a las 2 dosis vacunal, pero no a la dosis de refuerzo. Entonces, la Universidad de Espíritu Santo, en ese afán académico y de responsabilidad, identifica en la ciudad de Guayaquil varios casos atípicos en los cuales se identifica esta nueva subvariante, la BA2 de la cepa Omicron, hace el comunicado que hay 5 pacientes no relacionados, entre ellos no son familia, y el Ministerio de Salud Pública indica que cuando tuvo conocimiento creó el cerco epidemiológico correspondiente. Esperemos que así sea, porque si es de mayor transmisibilidad y si es que escapa a las 2 dosis vacunales, habrá que preocuparse, Gustavo. ¿Qué pasa con Lo cierto, doctor Terán, es que la COVID-19 sigue actuando, afectando a Ecuador y cegando vidas. Vamos a poner en pantalla para quienes nos acompañan a través de las redes sociales la fotografía de un apreciado ciudadano, el señor Patricio Vázquez, una persona de mediana edad, algo más de 50 años, que con los estándares actuales podemos hablar de una persona joven, aún con larga expectativa de vida, que acaba de fallecer en una de las clínicas de Cuenca, afectado por COVID. Aprovechamos además para extender nuestro sentimiento de pesar a sus familiares, pero documentamos con esto de que la COVID sigue actuando y que hay que seguir cuidándose. Su comentario final y sus recomendaciones, doctor Terán. Junto con la condolencia a la familia, usted pone en la palestra justamente la realidad. La COVID sigue transmitiéndose, infectando y cobrando vidas. No dejemos de lado la responsabilidad personal de protección, no olvidemos la responsabilidad social y tengamos cuidado.
que las buenas intenciones de reactivación económica, educativa, social, no nos lleven a apresuramiento en la toma de decisiones que luego nos hagan tener que dar marcha atrás en las mismas. Hay que seguir cuidándose, la pandemia todavía no se ha resuelto y habrá meses todavía de batalla por delante. Bien, muchas gracias nuevamente por su presencia al doctor Enrique Terán, médico farmacólogo, profesor de la Universidad San Francisco en la capital de la República.